¿Se acuerdan que empezamos en Adán y Eva? Y luego de Adán y Eva pues tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel y después tuvieron otro hijo que se llamó Set. Es la línea mesiánica donde viene el Mesías, Set. Y estos puntos que representan 1, 2, 3, 4 son 4 hijos de Set a Enoch. O sea, de Set hubo 4 hijos para llegar a Enoch. Son personajes de la Biblia que nos brincamos, ¿verdad? Para tratar de lo más importante de Set. Hubo cuatro hijos para llegar a Enoch. Enoch, Matusalén fue seguido. Matusalén tuvo otro hijo y ese hijo tuvo a Noé, que fue el del diluvio del arca, ¿verdad? Si saben la historia del arca y los animales en el arca, ¿verdad? Y luego Noé tuvo varios hijos, Sem, Ham, y entre ellos Sem tuvo 8 hijos para llegar a Abraham. Abraham fue quien Dios escogió. Y Dios llamó, ¿sí recuerdan eso? ¿No? Lo llamó de la tierra de Ur, de los caldeos, de Mesopotamia, que hoy en día es la tierra de Irak. Lo llamó y le dijo, salte de la tierra de tu padre, y te voy a llevar a una tierra y yo te voy a dar, y de ti haré una gran nación. Sí, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas de los cielos. Se refería a nosotros, a ti y a mí, a los creyentes de Cristo. Porque por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de ellos Dios iba a dar la bendita y sagrada palabra para todas las razas de la humanidad, para que pudieran conocer al Hijo y obtener la redención por el pago de nuestros delitos, de nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Dios lo llama a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, lo manda a Canaán. Y si recuerdan todo eso, ¿va? Y ahí Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José. Sus hermanos, ¿qué le pasó a José? Lo vendieron como esclavo en Egipto, y en Egipto lo acusaron falsamente de un delito y fue llevado preso y duró en la cárcel 2 años y medio, y después Dios lo usó y lo puso como gobernante de Egipto, ¿verdad? Porque le interpretó el sueño al faraón, ¿verdad? Y luego el faraón lo puso como segundo al mando de Egipto. Y ahí se quedaron, hicieron vida, y José mandó a traer a su familia de Canaán, sus hermanos y a su padre, y ahí hicieron vida, pero después murió José y llegaron otros faraones que no conocieron a José, ¿sí? Y ya después esclavizaron a los hebreos, ¿verdad? A los israelitas. Los hicieron esclavos, duraron 430 años esclavos en Egipto. Y ahí después Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, para sacarlos de la esclavitud. Fueron 10 plagas en total, la última fue la Pascua, fue aproximadamente en 1447, 1467 a.C. Y él me preguntaba a este muchacho que era el circulito, ¿verdad? Todo eso negro fue lo que nos brincamos de la Pascua, todo este tiempo. Nos brincamos 1400, 1500 años hasta Cristo, porque de ahí de la Pascua nos brincamos a ver que celebraban la última cena y se celebraba la Pascua, y luego fue acusado, fue enjuiciado y no le encontraron delito alguno, y después lo ejecutaron, ¿verdad? Lo crucificaron, soltaron a Barrabás. Y nos brincamos estos 1400 y fracción de años, y lo que sucedió en esa fracción que me preguntaba aquí mi compañerito, que qué había pasado en que era esa burbuja negra, eran los 40 años que pasaron en el desierto después de salir de la esclavitud. 40 años que pasaron en el desierto. No se me ha olvidado que están parados, yo también. 40 años que estuvieron en el desierto, el regreso a la tierra prometida. Josué, que fue sucesor de Moisés para tomar posesión de la tierra prometida. El tiempo de los jueces, que ahí está Gedeón, Sansón, Baruch y varios que gobernaron en Israel. El tiempo de los reyes de Israel, empezando con Saúl. David lo puse con letras azules porque a David Dios le dijo, contigo voy a continuar el pacto que inicié con Abraham, estableceré un reino eterno por medio de ti. Y se refería al Mesías, a Cristo, hijo de David. Sí, porque María y José eran descendientes de David, de la tribu de Judá. Y los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, hasta llegar a Zacarías, ¿verdad? Etcétera. La deportación a Babilonia, que duraron 70 años, ahí la deportación. Y luego hubo 400 años de silencio. ¿Qué me refiero con silencio?
400 años de silencio es que no hubo profetas por 400 años, y ahí ya empieza hasta Cristo, empezando con Juan el Bautista, que preparó el camino para que llegara Jesucristo, predicando una predicación del arrepentimiento, que la gente se arrepintiera de sus pecados y dieran frutos de arrepentimiento. Entonces este fue el periodo que nos predicamos. Aquí tenemos, la Biblia se divide en dos partes. ¿En qué partes? Antes y después. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, todo esto tenemos es el Antiguo Testamento. Y acá de Jesús en adelante es el Nuevo Testamento. Aquí tenemos los hijos de Jacob, que tuvo con Lea, con Bilha, con Silpa y con Raquel. Y entre ellos está José. ¿No tenemos los marcadores? Sí, yo sé. ¿Marcadores no los tenemos? Sí. Y bueno, aquí podemos ver las tribus que forman la nación de Israel, ¿verdad? Son 12, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, por último José y Benjamín, y otras 2 tribus más fueron adoptadas, que eran hijos de José, y Jacob los bendijo. Ese fue Efraín y Manasés. Ahora puse Judá en letras negras porque Judá, de la tribu de Judá, viene el rey David, segundo rey de Israel. Su linaje de él se le promete un reino eterno, y de David hasta todos esos descendientes que siguieron llegó. Sin embargo, el reinado de David se acabó, porque después de David fue Salomón, que construyó el primer templo de Israel, y ya de ahí se acabó. El reinado de David ya no tuvo hijos, pero su descendencia, hasta María y José, fueron padres de Jesús, ¿verdad? Yeshua. Ok. Hay tantas profecías que están escritas acerca de él en el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 53, ¿no? Isaías, capítulo 53. Créanme que estos estudios que estamos haciendo es una bendición para sus almas. Ustedes están... Es una bendición porque cuánta gente no está en otro lugar perdiendo el tiempo de su vida, perdiendo el tiempo de su vida, y ustedes están aquí sentados a la mesa del Señor leyendo su palabra, comiendo de su palabra. ¿Ok? No sé la página, brother, es el Isaías capítulo 53, versículo 1. A ver, esto fue escrito 700 años aproximadamente antes de Cristo. Fíjate qué tremendo, ¿eh? ¿Se acuerdan todo lo que leímos la semana pasada de la última cena, la traición de Judas, el arresto de Jesús, cómo les ofrece Poncio Pilato soltar un preso a una lacra, y escogen que soltaran a una lacra y tomando el lugar de Cristo de él, ¿ah? Y todo lo que le hicieron los soldados romanos, lo golpearon, lo bofetearon, le decían, a ver, profetiza quién te golpeó, y le clavaron una corona de espinas. Y brother, no quiero que no pienses que era una corona de espinas así, brother. No, eran espinas de este tamaño, brother, que te traspasaba todo el cráneo, te traspasaba la frente, brother. Unas espinas chacas, ¿eh? Todo lo que le hicieron. Fue crucificado, y se acuerdan que leímos la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Cuando fue crucificado Cristo, ¿qué fecha celebraban? La Pascua. Se celebraba la Pascua, ¿verdad? Bueno, esto que vamos a leer aquí fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Sí, ahorita es donde ya nos vamos a meter aquí a analizar, cómo es que estaba escrito tal cual acerca del Mesías, ¿verdad? Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre eterno, Padre de gloria, en esta tarde te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio y el honor, Señor, de poder estar aquí a tu mesa, Señor, escudriñando tu palabra, comiendo el pan de vida eterna, que es tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda distracción de la mente de estos hombres, Señor. Abre su entendimiento, Señor, y permite que tu palabra, Señor, sea grabada en lo más profundo de cada corazón, que caiga en tierra fértil, Señor, y produzca fruto en sus vidas, Señor. La intención de estudiar tu palabra, de estas enseñanzas, no es para nada más tener conocimiento, sino que este conocimiento produzca fruto, produzca cambio en nuestras vidas, Padre. Padre, yo te pido que uses mi vida en esta tarde. Espíritu Santo, hazme a un lado, Señor, y te pido que uses mi vida, Señor, que pongas tus palabras en mi boca y me ayudes a comunicar el mensaje, Señor, de tu palabra a estos hombres, Señor. Levanta siervos, Señor, de estos varones, y te ruego, Señor, que te glorifiques a través de cada uno de sus vidas y uses sus vidas para tu honra y tu gloria. Y no solo usa mi vida, sino la de cada uno de las personas que comunican el mensaje de salvación. Cada persona, cada ministro del Evangelio que habla tu palabra, usa sus vidas, Padre, para que más y más almas sean salvadas, Señor, de las garras del infierno, Señor. Para honra y gloria tuya, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solo tú eres digno. Amén. ¿Puedes sentarse en esta tarde? ¿Ya? Bueno. Bueno. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, ¿sí me escuchan todos? Sí. Creo que tenemos mucho eco. Bueno. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién no tiene Biblia, brother? ¿No tienen Biblia? Acá. Si no tienes Biblia, pégatele a alguien que tiene Biblia, ponte a leer ahí junto con el usted. Quiero que tú veas por tus propios ojos lo que estamos leyendo. ¿Sí? Si no tienes Biblia ahí con tu compañero, ahí acércate a tu compañero y lee. Vamos a leer juntos, ¿sí? Fíjense, ¿de quién está hablando aquí el profeta Isaías? ¿Quién me puede decir de quién está hablando? De Jesucristo. De Jesucristo, ¿ah? Claro, 700 años antes de Cristo no sabían que estaban hablando de él. Pero nosotros, porque en estos tiempos finales a nosotros se nos está revelando, ¿sí? Este mensaje que se nos está dando a conocer, este mensaje. Entonces nosotros, Dios ya nos da la revelación, la inspiración ya no hay inspiración, porque la Biblia ya fue terminada, ya fue escrita, el último libro del Apocalipsis, ya. O sea que ya nadie puede ser inspirado por Dios, eso ya no, se acabó. ¿Sí? Lo que sí hay ahora es revelación, iluminación, entendimiento, porque los que escribieron las palabras de estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios los usó para que ellos pudieran dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje divino de Dios, directamente de Dios. Entonces, ya no hay inspiración ahorita, pero ahorita lo que sí tenemos nosotros, algo que ellos no conocieron, los profetas, y muchos de ellos no tuvieron ya la revelación, es lo que nosotros estamos teniendo en los últimos tiempos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Dice el versículo
muy gráficamente está dando una descripción de lo que vimos, ¿verdad? De lo que leímos en la Isaías 53. Isaías 53, versículo 6, vamos en el 6. Es una descripción gráfica, si ustedes pueden ver, es una descripción gráfica, literal, casi, de lo que sucedió cuando fue molido en la cruz del Calvario, ¿ah? Y curiosamente esto estaba escrito 700 años aproximadamente antes de que Cristo naciera. ¡Wow! ¿No? La neta, o sea, ¡wow! ¿Cómo es posible, Todo esto estaba escrito. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, con los impíos, con los delincuentes, con los malhechores. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan que José fue y pidió el cuerpo para meterlo en una sepultura nueva? O sea, murió entre malhechores y lo sepultaron en un sepulcro nuevo que era de un hombre rico, pero prestado, ¿no? Pero de todos modos, pues la tumba quedó vacía, porque resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero estaba escrito así, que tenía que ser muerto entre los impíos, entre los malhechores, y sepultar más con los ricos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es lo que les decía, el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál es el fruto de su aflicción de su alma? Tú y yo, tú eres fruto. Cuando empieces a dar fruto, camines con Cristo, tú eres el fruto de su aflicción. Tu vida es el fruto de su aflicción. Mi vida es el fruto de su aflicción. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Sí me entienden? ¿Sí se dan cuenta aquí que está el profeta Isaías dando un mensaje profético que iba a suceder tal cual en la vida de Jesús? 700 años antes de Cristo, esto fue escrito, Antiguo Testamento, estamos hablando de este tiempo, por acá. ¿Sí? Más o menos en esta línea de tiempo. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, que es en el Nuevo Testamento, esto ya es después de Cristo, escrito por el apóstol Pablo, que hablamos de la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 5. Está casi al final acá, miren, no al final, pero ya está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 5. ¿Ya están ahí? Primera de Corintios capítulo 5.
Versículo 6. Dice así. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia? Jactancia. No es buena vuestra jactancia. Jactancia es cuando te crece el pipiripá. La das muy acá. Sí. Presunción. Presumido, jactancia, que te la das muy acá, muy pelón. No es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, en otra versión, dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa o echa a perder toda la masa? Eso es de lo que hablaba mi tío la semana antepasada, ¿verdad? De las cosas que nos contaminan, ¿verdad? Te contaminan y te contaminas y te fermenta, echa a perder la masa. ¿Sí? Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7 dice, limpiados pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Pero hablando aquí en sentido figurado hacia nosotros, ¿qué es la vieja levadura? Los viejos moldes, brother. Tus viejos hábitos, el viejo tú, el viejo hombre. Quiere decir esto, Carita, que tienes que cambiar. Tú y yo tenemos que cambiar, dice. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, de las actitudes, de los comportamientos negativos, de los malos pensamientos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, para que seáis una nueva persona, para que nazcas de nuevo y seas una persona diferente. Porque Dios no nada más quiere quitarte las drogas. Dios no nada más quiere que dejes las drogas, no quitártelas, porque no te quita nada. Él no te quita nada, Él es un caballero, Él te da un libre albedrío y te deja escoger. Mira, de aquí los que te quitan las drogas fue el convoy que llegó por ti, porque te lo pidió la familia, pero Dios no te quita las drogas. Dios no quiere que uses drogas, porque somos templo del Espíritu Santo. Pues sí, pero ya cuando están puestos, pues ya ni modo, ya hay que, ahí nomás, una raya más al tigre. No, pero que lo que Dios quiere es algo más profundo con nosotros, es una transformación en nuestra vida, es un cambio de vida, como te dije. Aquí no te venimos a presentar una religión, te venimos a presentar a la persona de Dios, ¿sí? Para que tú tengas un encuentro real, personal e íntimo con Dios por medio de su Hijo y a través de su sagrada palabra puedas conocerlo y puedas caminar con Él y Él camine contigo, ¿sí? En una relación personal. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Y en qué consiste la Pascua? ¿En qué consistía la Pascua? En sacrificar un cordero limpio, perfecto, sin mancha y sin defecto. Celebrar el aniversario de la libertad. De la libertad, dijiste, ¿verdad? Cuando salieron de la esclavitud, muy simbólico, ¿verdad? Porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces, si Cristo es mi Pascua, Él es el que me libera, me saca de la esclavitud, que fue la última plaga que Dios usó cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Él es ese cordero perfecto, sin mancha y sin defecto que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él es quien entra en mi vida y rompe las cadenas de adicción, rompe las cadenas de alcoholismo y me saca de la esclavitud a la libertad en Cristo. ¿Verdad? Porque murió por mis pecados, sacrificar un cordero sin mancha y sin defecto. ¿En qué más consistía la Pascua?
¿Qué había que hacer con ese cordero? Amarrar los marcos de la puerta. Untar la sangre en los marcos de la puerta. La muerte brincara y no murieran los primogénitos de los israelitas. Murieran los primogénitos de Egipto. Para que cuando el ángel del juicio pasara por ahí y viera la sangre, y murieran los hijos mayores de los egipcios. no llevara juicio ahí, murieran los primogénitos, ¿verdad? En Egipto, excepto los de los hebreos. Tanto los animales también, ¿verdad? Los animales. Ahora, ok. Cristo es nuestra Pascua, Señor. Entonces Él nos salva, ¿verdad? De ese juicio venidero. Él es el Cordero que nos salva de ese juicio venidero. Él es esa simiente prometida desde el huerto del Edén. Dice, a la serpiente le dijo, su simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahora, ¿qué más consistía la Pascua? De lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué más? ¿Qué había que hacer con ese cordero? Comerlo, se lo tenían que comer, ¿no? Se lo tenían que comer, ¿verdad? No dejar nada. Por familia, ¿verdad? Por casa, por familia tenían que comérselo. Comérselo, sí. Con hierbas amargas y panes sin levadura. Comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Sí? Y lo que sobrara, quemarlo, ¿verdad? Como holocausto. Holocausto es un sacrificio quemado. Ok. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por qué? Por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esa es la vieja levadura, la malicia, la maldad. ¿Sino con qué? Sino con panes sin levadura. Sin levadura. ¿Sí? Eso que contamina, ¿verdad? ¿De qué? De sinceridad y de verdad. O sea que Dios quiere hacer algo real en tu vida y quiere cambiarte, quiere transformarte, que ya dejes de ser mentiroso, ¿va? Y seas sincero, ¿sí? Que haya un cambio en nuestras vidas. De eso se trata, ¿verdad? No es fácil, esto es un proceso, porque de una vez te lo digo, no vas a ser perfecto y cuando falles no te desanimes. Aquí lo importante es qué tan rápido corres a Dios para volverte a repetirle y pedirle que te ayude para ya no seguir haciendo eso mismo que fallas, ¿verdad? Que fallamos, dijo el otro, ¿verdad? Que fallamos, porque todos fallamos. Lo importante es estar conscientes de esto, por eso queremos aprender, ¿sí? Porque luego el diablo viene y trae acusación y condenación y dice, no, tú no la amas, la neta no, estás bien pirata. Te lo digo por experiencia y se lo va a pasar mal. Y es difícil, este camino es para valientes. Entonces Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Es ese cordero inmolado, ¿sí? Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Ya casi al final, Pedro, el discípulo que negó a Jesucristo 3 veces, pero que sin embargo anterior a eso caminó sobre el agua, ¿verdad? Se salió del barco y caminó hacia con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo sureño, versículo 13. Puro cotorreo, nomás para quebrar el hielo, No se vayan a ir en el viaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos. Dice así. Dice la palabra de Dios. Perdonen. Dice, por tanto, ceñidos lomos de vuestro entendimiento. Por eso es importante meterse en la palabra y pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, esa comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Luego qué dice? Sed sobrios, de la gracia Instrucciones que Pedro el apóstol da, dice.
Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y qué quiere decir con esto que Jesucristo sea manifestado? Porque esta carta fue escrita después de la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo sea manifestado, quiere decir que cuando Cristo vuelva de regreso a juzgar a los vivos y a los muertos, ya no va a venir montado en un burrito, brother. Ya no va a venir montado en un burrito, a ver a quién, si me entiendes, ya no va a venir para que lo insulten, lo escupan, lo bofeteen, lo golpeen, lo crucifiquen. No, dice que viene en un caballo blanco con ojos de lumbre y va a hacer un levantadero y un arremangadero, va a juzgar a las naciones con cetro en su mano. Entonces, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes. Eso es una grosería para nosotros, ¿verdad? No, es como si nos dijeran una grosería, ¿verdad? No pensa. Como hijos obedientes, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se conformen, dice. No os conforméis. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabías de estas cosas, cuando no tenías entendimiento ni comprensión de lo que Dios quiere darte para tu vida. Dios te quiere llenar de riquezas. Dice, sobre todas las cosas, busca la sabiduría, porque de ella es más preciosa que el oro y la plata, y nada se le puede comparar a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es Dios, la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Sobre todas las cosas, dicen Proverbios, busca la sabiduría, más que el oro, la plata y las piedras preciosas, porque ella alarga la vida y de ella proviene el oro y la plata y todo lo demás. ¿Sí? Y nada se le puede comparar. Y eso es lo que Dios está queriendo dar a ti, a tu vida, con la bendita y sagrada, por su bendita y sagrada palabra, ¿sí? Para transformar tu corazón, para transformar tu mente y para transformar tu vida, para que tu vida sea de significado en esta tierra, para que tu vida antes de que mueras no dejes un legado de tristeza, de miseria, de desgracia, de vergüenza, brother, para que tu vida cuente por algo, no para ti, sino para el reino de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabías de estas cosas. Ignorar es que no conoces. Pero ahorita estamos conociendo, juntos. Estamos estudiando, estamos enseñándonos, nos estamos enseñando, ¿sí? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué difícil, ¿verdad? Y no está hablando de ponerse la máscara del santo, ¿verdad? O del Blue Demon. No, sino de que tratemos de hacer lo bueno, que hagamos lo bueno y no lo malo. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, que caminen con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? Mientras estemos de paso en esta tierra. Peregrinación es de que estamos de paso, no somos eternos, ¿verdad? Un día vamos a morir, ¿verdad? Y dice que es necesario que una vez que el hombre muera, venga el juicio, ¿sí? Entonces cuando muramos viene el juicio. Y ese juicio que te libra de la ira de Dios es la sangre de ese cordero, el cordero sin mancha y sin defecto, que cubre tus culpas. Y lo podemos ver que así es la ley de Dios. La ley de Dios es así. Y todo empezó porque la consecuencia del pecado fue... ¿La consecuencia del pecado fue qué? No, ese fue el conducto. La consecuencia del pecado, el resultado del pecado fue la muerte. La muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz
Y no había otra manera. Aún siendo Dios, no pudo como con varita de magia decir, te doy la salvación, te doy la salvación, te doy la salvación porque yo soy Dios. No, porque Dios estableció una ley. Y la ley consistía en que el día que comas ese fruto del bien y del mal, el fruto de la ciencia, ciertamente morirás. La consecuencia del pecado fue la muerte. Y sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. ¿Sí? Por eso Cristo tuvo que padecer de esa manera en la cruz del Calvario. ¿Sí? Parece columpio allá, brother. Brother. Está bien. Que la cura. Está bien. Ahora, Cristo mismo dijo en el huerto del Edén, si es posible, pasa este trago amargo de mí. O sea, si hay otra manera de salvar, de redimir a la humanidad, si hay otra manera para que la gente pueda alcanzar la salvación gloriosa y eterna, para que no obtengan, no reciban ese juicio, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesucristo en el huerto del Edén. ¿Recuerdan que oró en el huerto del Edén 3 veces? Padre, si es posible, pásate este trago amargo, mas no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no había otra manera. No había otra manera para salvar a la humanidad. Por eso Cristo es el único. Me guste a mí o no me guste, ¿sí? No es Santo Tomás, Santo Filomeno, Santo acá. El que murió por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Y nadie le puede quitar ese lugar. Nadie. ¿Sí me entiendes? Todo lo demás se convierte en idolatría. Y Dios es un Dios celoso, brother. Por eso estamos a veces como estamos. Y no sabemos por la ignorancia. Y por eso viene la maldición. Porque no conocemos y somos ignorantes. Y entonces estamos bajo maldición. Estamos bajo la maldición. Dice, cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el cordero perfecto, que llevó tus culpas, mis delitos, mis crímenes, tus delitos. ¿Sí? Los cargó Él sobre el madero, sobre sus hombros. Él pagó por nuestros pecados. Y no pagó con oro, ni con plata, ni con precios preciosos, sino con su sangre preciosa que fue derramada. ¡Qué tremendo! Yo oía a un predicador ayer en la noche que decía, hay muchos que predican que el infierno para que le teman a Dios, y mucha gente, es más, a lo mejor ahorita al final les pongo el breve, es un breve grabación que está en el Facebook de unos minutos. Y sí es cierto, me quedé pensando, claro, el temor de Dios tiene que estar ahí, tiene que haber temor de Dios, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A Dios hay que temerlo, hay que honrarlo, respetarlo. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no que digas, ay, yo voy a servir a Dios porque no quiero ir al infierno, ¿sí? Y que por el miedo al infierno, porque al último de los casos decía el predicador, el miedo se te va a ir, se te va a quitar, y dice, ay, ya no te tener miedo. No, lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que servir a Dios por amor, por agradecimiento. Claro, ese temor tiene que estar ahí porque sí es real, hay un juicio venidero, hay un infierno, ¿sí? Y dice la Biblia que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos no encuentran, y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos entran por él. Por eso somos pocos, pero locos somos. Pero esto es la neta, brother. Sí, muchas veces dices, no, pues yo sí quiero servir a Dios porque no quiero ir a ese lugar del que dice.
Y el personaje que más habló en la Biblia del infierno fue Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todos los autores del Antiguo Testamento hablaron del Sheol, sí, hablaban del Sheol, de el lugar del olvido y la muerte, pero nadie daba una descripción gráfica como lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando habló de los talentos, que a uno le dio 2 talentos, a otro le dio 3 talentos, y a otro le dio 5 talentos. A uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 3 talentos. 5 talentos. Y cada quien se fue y multiplicó, y el que tenía 5 talentos le dijo, Señor, ya regresé, mire, el tiempo que usted salió fuera, fue una parábola que dijo Jesús de un hacendario, de una persona que repartió talentos, repartió dones, y el que le dio 5 le dijo, mi Señor, he puesto a trabajar los talentos que me dio y aquí tiene otros 5. Bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Y al que le dio 2 talentos, a cada quien le dio conforme a su capacidad, dice la Biblia. A cada quien le dio con respecto a su capacidad. Al que le dio 5, pues tenía más capacidad, le dio 5. Al que le dio 2, le dijo, pues ten 2. Regresó y le dijo, Señor, me diste 2 talentos, los puse a trabajar, y aquí están, pero ya son 4, los multipliqué. Bien hecho, siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Y esta parábola Jesucristo la usó para dar un ejemplo del infierno, brothers. Y al último le dijo, a ver tú, Severino, ¿qué tranza con Carranza? No, Señor, y a mí nomás me diste un talento, y que la neta, como yo sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste, tuve miedo, y la neta mejor escondí el talento que me diste, lo metí abajo de la tierra, y ahí lo tapé, para que no se me perdiera, pero ya a tu regreso, aquí lo tengo, aquí está el talento que me diste. Siervo inútil, flojo, infiel, le dice. Así dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. Jesucristo dio esta parábola. Dice, siervo flojo, inútil, infiel. Dice, si ya sabes que soy hombre duro, que cosecho donde no he sembrado, mínimo hubieras puesto mi dinero en el banco para recibir intereses. Aten este inútil, dice la palabra de Dios, átenme de manos y de pies y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá crujir y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Eso tiene que ver con qué Dios te ha dado a ti. ¿Qué te dio? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Sí? ¿Te dio un talento? Úsalo para él. ¿Te dio 2, 3? Pues también úsalo. Pero no vas a hacer como aquel Cepelino que fue clavón. No se me vaya a perder, no me lo vayan a tumbar. No me lo vayan a tumbar. Y clavó el vato. El vato clavó y dijo, no, ya regresó mi Señor. No, pues mira, no lo perdí, aquí lo tengo. Sí, dice, pero mínimo, si ya sabes que me voy recio. Ya sabes que me voy recio, mínimo. Te hubieras puesto trucha, te hubieras puesto con los banqueros para que me dieran un interés. Y por inútil y siervo flojo, dice, átenlo de manos y pies y échenlo a la oscuridad y asignenle un lugar entre los hipócritas, dice, donde habrá crujir y rechinar de dientes. Mateo capítulo 25, leanlo en su tiempo, al ratillo que tengan un rato ahí en Mateo 25. Ahí está, la parábola de los talentos. Entonces sí, hay temor de ese lugar, porque dice Cristo que ahí es donde el gusano no muere. ¿Sí? Decía, no tienen un cable largo, no, pues en otra ocasión vemos este ejemplo. A ver, pásenme una extensión, por favor. Hermano, ¿cómo que el gusano no muere? Pues que no hay fin, brother, si no te mueres, ahí puedes estar sintiendo que ahí puedes estar sintiendo el tormento el resto de tu eternidad y no te vas a morir. Mira, imagínate, brother, piensa en esto. Si aquí Dios permite que la gente sufra, si aquí en la tierra experimentamos sufrimiento, brother, ¿cierto o falso? Aquí experimentamos dolor, ¿verdad? Te quiero hacer una pierna y ¿qué pasa? Yo me di un balazón en la pata, brother, le di un balazo y me dolió re gacho. Se me rompió el tobillo. Grité como niña. Yo como niña, grité peor que una vieja, carnal. Porque me dolió el machín. Entonces aquí experimentamos dolor, brother. Te quiero hacer una costilla o te quiebran unas costillas también, ¿verdad? Y te duele, ¿verdad?
te das un martillazo y duele, brother, ¿verdad? Te escalabras, duele, ¿sí? Entonces, si aquí experimentamos dolor, de acuerdo a lo que dice la Biblia, donde habrá crujir y rechinar de dientes, dijo Cristo. O sea, está tremendo, brother. Esto está carajo, te voy a decir por qué. ¿Por qué está carajo? Mira este ejemplo, lo vi una vez en el Facebook con un pastor que se llama Yancy Chan. ¿Yancy Chan? Es asiático. No, Jackie Chan es un actor. Pero vi un ejemplo y hace poquito mi pastor ahí en la iglesia de Alcance Victoria, Guadalajara, también lo volví a escuchar este mismo ejemplo y se me hizo interesante porque es la realidad, brother. Mira, ¿qué te hace pensar que si aquí está bien, está chido, está echando porras el cómic? ¿Qué te hace pensar que si aquí Dios no nos permite sentir el dolor, experimentar dolor? Que en la vida venidera no haya eso también. Me metí al vapor ayer, brother, un ratito ahí, me metí al vapor y me quedé pensando y de repente empezó la caldera a aventar humo. Y yo sentía que me quemaba allá adentro. No me estaba muriendo, no me moría, pero sí sentía que me quemaba el vapor. Y me puso a pensar, dije, imagínate un lugar así, que no hay fin, no te puedes salir. No, ¿cómo no, brother? Dice la Biblia, brother, que hasta conciencia vas a tener en ese lugar. Bueno, no te digo vas, porque espero que tú no vayas para allá, brother. Por eso Dios te está anunciando su bendita y sagrada palabra para salvarte de ese lugar. Por eso nos está comunicando su palabra en estos últimos tiempos, para que nos salvemos de ese lugar de castigo eterno, brother. ¿Sí me van a entender? Y hay conciencia, porque en un libro de Lucas, Jesús habló, y no como una parábola, brother. No fue como una parábola, fue como un relato. Y te voy a decir por qué fue un relato. ¿Cuántos han oído la historia de Lázaro y el rico? No te preocupes, mira, ya lo armamos. Ya me la mandaste por telepatía. ¿Cuántos han oído la historia de Lázaro y el rico? Tú, más o menos, ¿de qué trata esa historia? A ver. Lázaro se burla del rico. Lázaro era pobre, ¿verdad? Y el rico. Se murieron el mismo día. Lázaro tenía hambre y tenía un perro. Y el perro le lamía a la... Por ahí vamos. Ok. No es el que tiene que deshacerse de todas sus riquezas para poder entrar al cielo. No, ese era un joven rico. Pero sí es por ahí que era rico también. Había un rico y había un hombre llamado Lázaro, dice la Biblia. Y este hombre rico gozaba de fiestas y placeres. Y Lázaro estaba afuera de su casa y mendigaba. Y cuando murieron los dos, esto lo contó Cristo. Pero no como una parábola, sino como una realidad, brother. ¿Por qué como una realidad? Porque menciona a Abraham. Jesucristo, en ese relato que él cuenta, menciona a Abraham. Dice, había dos hombres, uno rico y uno pobre. Cuando murieron los dos, el rico descendió al abismo, al Seol. Y el otro pasó al seno de Abraham. Lázaro pasó al seno de Abraham. Y entonces el rico le decía, decía, padre Abraham, mándame una gota, manda que Lázaro moje el dedo de su, con una gota de agua y me pase una gota de agua porque estoy ardiendo en este lugar de tormento. Y le dice, hay una gran división entre ti y este lugar, donde los de acá ya no pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Ahora, hijo mío, tú recuerda que tú tuviste tus bienes, a ti te fue bien en tu vida anterior. Y él sufrió y Lázaro sufrió. Ahora te toca a ti sufrir allá y a él le toca acá. Ahora a él le toca el paraíso. Pero porque no quisiste hacer caso. Entonces el rico le dice, padre Abraham, déjame ir a decirle a mis hermanos, avisarles de este lugar de tormento para que ellos no vengan a este lugar. Está en la Biblia, brother. Ahorita lo vamos a buscar para que tú lo leas también, lo veas con tus ojos.
Dice, a ver, manda a mis hermanos para que si ellos ven que alguien regresó de los muertos, me van a hacer caso, van a creer, ya no van a obedecer la ley de Dios y para no venir a ese lugar de tormento. Y le dice, si no obedecieron a los profetas, no obedecen a los vivos, menos van a obedecer a los muertos. Además, ya de aquí para allá ya no hay complicación, ya no puedes salir y aquí te quedas, hijo. Al menos de que pueda salir de ese lago de fuego hasta caer y te llama, pero que no sea. Yo me imagino, pues, que no sea Dios, ¿verdad? Ese es el problema, brother, que tú te imaginas. Que hasta que llegue ahí no te salga del agua de fuego. No, brother. Dice la Biblia que. No estamos burlando, Yo digo, a decirte a ti que por eso es el problema, porque yo me imagino lo dije por todos los demás. No por ti, porque así hay mucha gente en esta vida, brother. Hay mucha gente en esta vida que andan en sus propias imaginaciones, en sus propias creencias, lo que ellos quieren creer o se imaginan, sus propias teorías, sin consultar lo que dicen los sagrados textos. Por eso hay que conocer lo que está aquí. Dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay gente que está aferrada a la terquedad de su corazón. Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios como yo lo quiera concebir. Eso está bien cañón. Como yo lo quiera concebir, ahora resulta que yo en mi cerebro de cacahuate voy a hacer que el creador del universo se haga a mi manera, como yo quiero que sea. Es como si yo quisiera, ¿a ti te gusta el pastel de fresa? Sí, el de chocolate. También, no, todo te gusta, ¿no? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Comida que no me gusta? ¿No te gusta la carne? Pues vamos a decir que yo quiero que te guste la carne, nomás porque yo quiero que te guste la carne, te tiene que gustar la carne. Pues yo quiero que a ti te guste la carne, porque así yo quiero que seas, que te guste la carne. ¿Cómo la ves? No, pues ¿cómo no? Pues así hay mucha gente, brother. Así hay mucha gente hoy en día que quieren que Dios sea como ellos quieren que sea, que quieren condicionar a Dios a su manera, que quieren que Dios sea el creador del universo, sea como ellos quieran, condicionarlo a sus deseos materialistas, a sus deseos egoístas. ¿Cómo es posible que vas a hacer tú a Dios a tu manera? Es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo no consigo a Dios a mi manera. Chavala, quítale la Biblia. Como yo sí estaba escuchando la palabra de Dios, Neta, brother. y me alejé un poco de él, ¿no? Y me problemas Escuchen mi testimonio que está dando aquí, brother. quise comprender, pues, era que porque Dios no me podía sacar de esos pozos tan hondos, ¿verdad? Porque pues yo solo no podía. Entonces, pues yo le empecé a pedir de poquito, me acerqué a personas y me decían de la palabra, ¿no? Que hacia las pláticas, pues, de los hermanos, Sí. para que me cambiara, pues, mis pensamientos y... Eso de los hermanos no me laten, los hermanos. No, son mis hermanos. Esos que alaban, que hacen sus alabanzas, que cantan y lloran, pues, ¿verdad? Con todos, ¿no? Para que les ayuden, lo comprendan. Claro, es muy importante eso, es muy importante porque Jesús a eso vino, a morir en la cruz, a vencer a Satanás, a vencer la muerte, a vencer el pecado, venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte, venció 3 enemigos y a dar su vida como sacrificio para redimirnos del pecado, para pagar por nuestros pecados. Y Él fue el que instituyó la iglesia, Él estableció la iglesia. Entonces es importante que te congregues, como dice Él, sí, es importante congregarte con tus hermanos, con mis hermanos en Cristo Jesús, porque eso como, lo han usado como un título, ¿no? El hermano fulano está la hermana. Mejor dime por mi nombre, si ni me ves como tu hermano a veces. ¿Sí, no? Es mi hermano, brother, usted es mi hermano. ¿Por qué somos hermanos?
porque corre por nuestras venas la misma sangre, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Corre por tu sangre, corre por mi sangre, corre por mis venas. Entonces, somos hermanos, mi hermano, pero ya lo han usado como un título vagamente. Pero antes de eso, no, carnales son los del mundo. Móchate con un baisa, son carnales. Sí. Carnal, viene de la palabra carnal, de carne. La que no le gusta a él, y yo digo que le tiene que gustar, porque yo quiero que sea así, que le guste. Tiene que gustar la carne, porque esa es mi manera. ¿Sí o no? A veces somos así. Queremos que Dios sea nuestra manera, como queremos. No es así, brother. ¿Sí me voy a entender? Pero antes de congregarte, sí, congregarte es importantísimo. Tú tienes que tener una relación con Dios. ¿Y cómo la vas a tener? ¿Y cómo te apegas a Él? Leyendo pues cada día de la semana, pues no todos los días, si se puede. No todos los días. ¿Dejas de comer un día? Ey, no me le den verduras a este rato, ¿Dejas de comer? Ah, pues eso es como que un día sí, un día no. Entonces es diario, la alimentación con Dios es diario. La relación con Dios es, yo leo su palabra, Él habla conmigo, Él me comunica su palabra, con su palabra Él me habla a mí. Y yo hablo con Él por medio de la oración, ¿sí? Él habla conmigo con su palabra, yo hablo con Él por medio de la oración. Pero sí, Dios instituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo. Porque hay cosas que no vas a entender y por eso hay gente que está preparada para poderte, que Dios le dio ese don, ese talento, como se lo dio a Seferino, pues Seferino entusó, ¿verdad? Clavó. Entonces, pero hay unos que sí están utilizando sus dones y talentos, sí, anunciando la venida del Mesías. Ahorita estamos como en los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, sí, anunciando un bautismo de arrepentimiento. Se paraba en el río Jordán y gritaba: camada de víboras, arrepiéntanse y produzcan frutos de arrepentimiento. A los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? Los representantes de la ley de Moisés. Eran los sacerdotes y los líderes religiosos. Y Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento. Preparó el camino para que Cristo viniera y Cristo empezara a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestros últimos tiempos. Todos estos ministros que ves predicando la palabra de Dios, hombres y mujeres pregonando la palabra de Dios, que están hablando de arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. Es la voz de Juan el Bautista en estos últimos tiempos, preparando el camino del Señor para cuando el Señor venga, ¿sí? Por su pueblo, para que no reciban juicio, pero va a venir a juzgar a las naciones. Y la voz de Juan el Bautista se oye hoy en día a través de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos ministros, de muchos evangelistas que anuncian el reino y la venida de Cristo. Claro, entre ellos hay falsos apóstoles. También hay falsos, no apóstoles, porque apóstoles se acabó. Pablo fue el último apóstol. Y ya hay muchos que hoy en día se llaman así mismos, el apóstol fulano y tal. Túmbate tu rollo, chiquitín. Esa es soberbia, esa es jactancia. Ya apóstoles ya no hay. Apóstol, el último apóstol fue Pablo, el apóstol que persiguió la iglesia. Y él mismo se hacía llamar a él mismo como un abortivo, como uno desechado, como uno que no merecía ser llamado apóstol, porque él perseguía la iglesia de Dios, porque él mataba a los cristianos. Y él fue 50 años después de Cristo. Él no caminó con Cristo como los discípulos. Y él fue el último de los apóstoles. Pero hoy en día hay muchos que se llaman a sí mismos apóstoles. Hay pastores, hay evangelistas, hay ministros, ¿sí? Hay profetas. Y el profeta no es el que anuncia también. Oh, fíjate que el profeta hoy en día, porque hay muchas iglesias, brother, también que se van en un trip, se van en un viaje, brother. Oh, dice, tengo una visión y que con la muchacha que entre de verde, esa va a ser con la que te vas a casar porque Dios me mostró. Eso es un viaje, brother. Se tragó unos hongos ese vato. Se quedó arriba. Profeta es aquel que anuncia los misterios de la revelación
futura que ya está escrita en la palabra de Dios. Profeta es el que habla de lo que está en la Biblia. Ese es el profeta. El profeta es el que descifra, el que desmenuza, el que desbaraja esto que está aquí para poder darle una interpretación y ver qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos con la venida del Hijo de Dios. ¿Qué está pasando en las naciones? ¿Qué está pasando con los reinos? Ese es el profeta, el que anuncia la palabra de Dios, el que anuncia lo que va a pasar, no de acuerdo a su propia imaginación, no de acuerdo a lo que se imagine o se le ocurre, sino a lo que está escrito en los sagrados textos de la palabra de Dios. ¿Me va a entender? Ese es el profeta. Pero hoy en día, en estos últimos tiempos, hay muchos que están predicando la verdad, que están ministrando a Cristo, que están predicando la palabra de Dios. Es como la voz de Juan el Bautista que gritaba en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se aproxima. Y él fue el que preparó el camino del Señor. Y hoy en estos tiempos hay muchos que están predicando, sí, ese bautismo de arrepentimiento, de que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo, ¿sí? Para que no caiga sobre tu vida ese juicio venidero. Pero también por eso es importante, como decías, tener una relación personal con Dios, leer la palabra, para que yo esté instruido y conozca, para poder darme cuenta de cuáles son esos falsos maestros, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas. Y si tú no conoces las escrituras, puedes ser engañado, brother. Por eso yo no te hablo de lo que a mí no te vengo a traer un evangelio de lo que se me ocurrió. No, yo lo que te vengo a hablar es lo que está aquí, brother. Me guste a mí o no me guste lo que tenga que comunicar. Me guste o no me guste lo que tenga que comunicar. Y el cable, estamos con lo del infierno, ¿verdad? Porque decíamos que a Dios no hay que amarlo nada más no hay que servirlo por miedo. Ay, es que no me quiero ir al infierno. Está gacho ese cotorreo, sí está real, está tremendo, brother. ¿Y cuánta raza nos ha adelantado? Y en la Biblia habla de ese lugar de tormento, y el personaje que más habló del infierno fue Jesucristo. Fíjate, una cosa, analiza esto conmigo tantito. Esto está bien ondeado, loco. Esto está bien ondeado. Guacha. De todos los autores de la Biblia, el personaje que más habló del infierno fue Jesucristo. Fíjate, si este personaje que más habló del infierno se hizo llamar a sí mismo, que decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O este vato estaba lunático, era un loco de remate, nomás había dos sopas. Este que se hacía pasar por el camino, la verdad y la vida, o era un vato que estaba bien viajado, bien alucinado, neta, bien lunático, o lo que decía era realmente verdadero. Si te pones a pensar en eso, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O ese guy estaba bien fumado, bien lunático. No, brother. Porque 2000 años después, esta es la evidencia. La evidencia es que 2000 años después no lo pueden parar. Él no estaba fumado, no estaba lunático. Lo que dijo era cierto, brother. Entonces, nomás había dos sopas. O era un loco de remate, o lo que dijo, afirmó ser, era cierto. ¿Tú qué crees? Cierto. ¿Que estaba bien de remate, o era cierto que afirmaba ser lo que era ser? Es cierto que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Es cierto, brother. ¿Te guste o no te guste, carnal? ¿Me guste o no me guste? No, brother, este gallo lleva 2000 años y está bien parqueado en el trono y no lo pueden tumbar. Cayó Babilonia, cayeron los persas, cayeron Alejandro el Magno, cayeron los romanos, cayó Napoleón, cayó Hitler, cayó el Chapo Holmes. Y 2000 años después está bien parqueado en el trono. ¿Sí o no? Diciembre, ¿qué pasa? Lo volvemos a repetir, celebramos su nacimiento. Y hasta vacaciones dan en el ciclo escolar.
Semana Santa, ¿qué celebramos? Su muerte y resurrección. Y hasta vacaciones vuelven a dar. Que hay unas cuantas cosas adulteradas ahí dentro de la religión. Me preguntaba este brother, ahorita que me acuerdo, ¿y qué habla con el Vaticano? No, brother, el Vaticano es una religión adulterada. Brevemente, me quedé pensando lo que me dijiste. El cristianismo fue aceptado como una religión universal en el año 300 después de Cristo por el emperador Constantino de Roma, y ahí movieron la sede del Vaticano. Como el emperador Constantino aceptó a Jesucristo, entre comillas, en su vida, pero estaba contaminado con todos los dioses paganos del Imperio Romano, porque ellos adoraban al sol, adoraban a fulano, mangano, perengano. ¿Qué pasó? Y ahí se metió todo ese paganismo dentro de la religión cristiana. Y por eso sacaron que el Sancito fulano, Sancito mangano, Sancito perengano, cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque el que ya oficialmente declaró que el cristianismo iba a ser una religión universal fue Constantino, el emperador Constantino en Roma. Y entonces ahí se empezó a adulterar la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Y hasta nuestros tiempos, pues toda la adulteración que se ha habido con la religión católica, ¿no? Esa es la realidad. Y nada que ver con el Vaticano, pero empezó con Constantino, el emperador de Roma. Vamos a regresar con este pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije de la eternidad? Decía este predicador que a Dios no hay que servirlo nada más por miedo o temor al infierno, brother. Pero bueno, dentro de mí yo sí digo, no, sí está bien cañón. Pero a Dios hay que servirlo por amor, brother. Por amor. Por amor, porque Él dio su vida por nosotros. Porque lo amas. Y cuando tú amas a alguien de veras, aunque falles y batalles, vas a estar con Él por amor. ¿Sí me entiendes? Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor vence. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No servir a Dios nada más por miedo, por temor de ir a ese lugar de tormento. Claro, eso es una realidad que hay que tener presente. Pero a Dios hay que servirlo por amor, por agradecimiento. Ahora, el ejemplo que les decía, que vi en una ocasión, me hizo muy interesante. Vamos a hacer de cuenta que este cable llega hasta la oficina. Este cable no tiene fin como aquí, ¿verdad? Este cable tiene continuidad hasta la oficina y se sale hasta la calle y da unas 20 vueltas a la manzana, ¿ok? Esta es nuestra vida en la tierra. Este puntito plateado, ¿sí lo ven, verdad? Sí. Eso es lo que representa nuestra vida aquí en la tierra antes de morir. Esta es nuestra vida aquí. Los corridos, las chelas, las jainas, el pisco, la coca, el cristal, el trabajo. ¿Sí me entiendes? Todo eso, la familia, todo. Esto es la vida en la tierra, este puntito. Y la mayoría de nosotros estamos tan enfocados en este puntito que no nos damos cuenta de todo esto que sigue, brother. Todo esto que sigue, y continúa. Esa es la vida eterna. Eterna. Y la Biblia habla de la vida eterna. Tanto en un lugar de tormento, donde dijo Cristo que habrá crujir y rechinar de dientes, o en un paraíso donde no habrá más llanto, más tristeza y más dolor. Esas son las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 20, capítulo 1, primera de San Pedro, donde estábamos hace rato. ¿Cómo estamos, homie? ¿Acabas de llegar?
Más bien te acaban de traer, ¿verdad? Dios te bendiga. Dice, ¿cómo te llamas? Oscar Fernando. Mucho gusto. Dice, capítulo 1, primera de San Pedro, versículo 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Obediencia. Por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Ser obedientes, brothers. En la obediencia hay bendición. En la desobediencia hay ¿qué? Maldición. En la desobediencia hay maldición, en la obediencia hay bendición. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué es eso entrañablemente? Pues con amor verdadero, que ames a tu prójimo, que dejes de estarlo calumniando y envidiando y celando y peleando, que dejes de estarlo peleando, ¿verdad? Porque a veces aquí entra uno con otro, ¿qué tranza? ¿Sí o no? ¿Qué tranza con Carranza? Pues la que baila y danza, ¿verdad? ¿Sí o no? Y te crees más chaca que todo, si no eres nada, brother. O me creo más chaca y me doy cuenta que no soy nada, ni a la historia voy a pasar. Polvo eres y al polvo regresarás, pero no, dice a mí, aquí, que me la hace, me la paga, la sangre y las traiciones con sangre se pagan. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No sabes ni con quién te estás metiendo. ¿Sí o no? Pues tú tampoco, ¿ah? Como me llegó a pasar. No, sí me llegó a pasar. Pues ni tú me conoces ni yo te conozco, entonces ¿para qué tanto cada? No nos conocemos. Pero Cristo quiere que cambiemos estos moldes, brother. Esa es la vieja levadura. Esa es la vieja levadura. Esa es la masa fermentada. Por eso dice que sean panes con la nueva levadura y sin levadura. Que sean, que cambien sus acciones, que cambiemos. Entonces ese es el rollo, ese es el reto. ¿Sí? Dice, el espíritu para al amor fraternal no fingido, amándose unos a otros. ¿Cómo? Entrañablemente, de corazón puro. O sea que tienes que amar a tus brothers, a tu prójimo. ¿Sí? Y dejar de estarse peleando, brother. Y agrediendo, queriendo tener la razón. Siempre quieres tener la razón, brother. ¿Sí o no? Siempre quieres tener la razón. Y hay veces que para tener la razón tienes que dejar de tener la razón. ¿Sí o no? Peleando por tener la razón. Dice la palabra de Dios. Siendo renacidos. Dijo Cristo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Cuando Nicodemo a escondidas fue a verlo y le dijo, maestro, ¿qué tengo? Nicodemo era un fariseo y le dijo, un sacerdote, un líder religioso, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? El que no nace del agua y del espíritu no nace, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo, tú eres maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas? ¿Qué no sabes que tienes que nacer de nuevo? ¿Y cómo le voy a hacer para nacer de nuevo? ¿Acaso podré entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No entendía que para nacer de nuevo es que tienes que morir al viejo yo y ser una nueva criatura. Cambiar en tus actitudes, en tus juicios y actitudes. Ese es el cambio. Ese es el nacimiento de nuevo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te ayuda a nacer de nuevo? A que tu mente sea renovada, dice. Una transformación. Romanos capítulo 12 dice, sean renovados mediante la transformación de su mente por medio de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que te va a ayudar a nacer de nuevo, a cambiar, porque la palabra de Dios es la que te cambia y te transforma la mente, el alma, el corazón, los pensamientos. Pero si no lees la palabra, pues ¿cómo vas a cambiar, brother? Ahí vas a seguir teniendo la vieja levadura, ahí vas a seguir teniendo los viejos moldes. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, o sea, todos los hombres son como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendita, sagrada palabra de Dios. Métete con Dios, brother. No pierdas tiempo en cosas vanas. Ponte a estudiar la palabra, ponte a leer la palabra, ponte a comer el pan de vida eterna, que es la palabra, brother. Despierta de tus laureles. Y dice la Biblia que un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea, ten cuidado. ¿Para qué? Para que puedas hacer ese cambio en tu vida, para que puedas cambiar verdaderamente. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a salir y vas a regresar al segundo o tercer día. Te lo digo porque a mí sí me llegó a pasar, brother. Una vez salí de un anexo y no habían pasado mis 6 horas y ya me habían vuelto a meter otra vez, brother. Salí, me puse una loquera y vas para atrás, barrabás. Y sí, brother, esto no es fácil, brother, esto es para valientes. Traemos más, no podemos avanzar, no hemos podido avanzar mucho, pero yo creo que con esto está bien por ahorita. Tenemos que cambiar, brother. Tenemos que cambiar. Necesitamos esforzarnos para poder cambiar. Y Dios no nada más quiere limpiarte de las drogas, del alcohol. Dios quiere transformar tu vida porque quiere usar tu vida para su honra y su gloria. Pónganse de pie en esta tarde. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu santo nombre. Bendito y alabado seas. Vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Porque es tiempo de adoración. Tengan control, dominio propio. Aguanten.